Este pasaje que leyó nuestro hermano Luis Aranzales es un pasaje bastante significativo con relación a un encuentro personal que tuvo el profeta Isaías con el Señor. Y en esos 8 versículos, como mínimo, hay 4 cosas importantes que nosotros en esta mañana vamos a analizar acerca de lo que produce un verdadero encuentro con Dios. Y quise tomarlo porque a veces nosotros, hermanos, muchas veces decimos, hemos entregado nuestra vida al Señor, somos hijos de Dios, somos creyentes, pero el Señor también quiere que nosotros analicemos qué significa o qué representa o qué implica tener un verdadero encuentro con Él, y especialmente a través de su Hijo Jesucristo. Este Isaías, que es un profeta que estuvo más o menos haciendo su ministerio 700 años antes de Cristo, se le llama el profeta del Evangelio. Profeta del Evangelio. En el capítulo 1, ustedes van a encontrar que hizo su ministerio a través de el reinado de 4 de los reyes de Judá. Uno fue Usías, otro fue Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. Y habla de muchos tópicos importantes, interesantes, llamando a una nación como Israel, que era pecadora, rebelde, al arrepentimiento. Y él recibía de parte de Dios la visión, la palabra que Dios quería que llevara al pueblo, y él la anunciaba. Y en muchas ocasiones fue criticado, fue señalado por su ejercicio, ¿no?, en la parte como profeta. Pero él se mantuvo dándole a conocer al pueblo precisamente quién era el Dios al cual él le servía y del cual le anunciaba. Yo quiero decirles que un verdadero encuentro con Dios cambia el rumbo de la vida de todos nosotros. Y los que hemos tenido el privilegio de tener ese encuentro con el Señor, podemos testificar que nuestras vidas han cambiado. Él las ha cambiado a través del Espíritu Santo de una manera dramática. Entonces, empecemos a estudiar cada uno de estos 8 versículos para tratar de entender lo que produce un verdadero encuentro con Dios, lo que implica, lo que genera un verdadero encuentro con el Señor. He preparado algunas diapositivas para que ustedes allí desde su casa sigan la idea del bosquejo que se ha preparado para esta mañana. Entonces, lo que produce un verdadero encuentro con Dios, esos primeros 4 versículos que aparecen allí, donde dice en el año que murió el rey Usías, era como el primer año de su ministerio, el tiempo, ¿no? Porque Usías fue el primer rey, el periodo en el que él estuvo allí. Pero dice que cuando muere ese rey Usías, vi yo al Señor, dice él, vi yo al Señor. ¿De qué manera lo ve? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, dice. Y esos seres espirituales, que son seres angelicales, tenían unas características especiales que él nombra allí. Dice, cada uno tenía 6 alas, pero con 2 cubrían sus rostros, mire, con 2 cubrían sus rostros, ¿sí? Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, digamos así, las bisagras donde están agarradas las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Una de las características o lo que produce un encuentro verdadero con el Señor es que hay reconocimiento de quién es Dios. Y nosotros, que hemos entregado nuestra vida al Señor, debemos de alguna manera entender que al Dios que nosotros le oramos, al Dios que nosotros le cantamos, al Dios que nosotros alabamos, no es cualquier Dios, porque dioses hay muchos, los pueblos tienen sus propios dioses, ¿sí?
Pero cuando uno precisamente tiene un encuentro con el Señor, hay un reconocimiento de quién es Dios. Y miremos que como mínimo 3 cosas Él reconoce de ese Dios. Lo primero es su señorío, ¿sí? Él dice, vi yo al Señor. Ahí aparece con mayúscula ese Señor que es de alguna manera el nombre o cuando uno se refiere a Dios, ¿sí? A Dios. Y lo ve, dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Este hombre Isaías estaba acostumbrado a mirar los reyes. Estaba acostumbrado como a esa realeza, a mirar la majestuosidad, la pomposidad de esos reyes. Pero él aquí está hablando de algo que se sale de lo que él ha visto de cualquier rey, de cualquier corte, ¿sí? Real, ¿sí? Él dice que lo vio sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Algunos dirán, ¿pero cómo así? ¿Faldas? Pues resulta y pasa que en esa época los reyes tenían una capa grande, y cuando ellos entraban a esas ceremonias majestuosas donde habían grandes reyes, del tamaño que fuera esa capa que arrastraba por el piso, era su capacidad de gobierno, su poder. Pero Isaías lo ve y dice que sus faldas llenaban el templo. O sea, no estaba hablando de cualquier rey, no estaba hablando de cualquier señor, estaba hablando de uno que superaba todo lo que antes se hubiera podido conocer acerca del señorío de un rey. Él lo ve de esa manera, dice, sus faldas llenaban el templo, pero también le permite ver su gloria, su majestuosidad, porque en esa visión él ve a estos seres espirituales, ¿sí? Seres espirituales. Dice que encima de él habían serafines y cada uno tenía 6 alas. Un ser alado de 6 pares de alas, ¿sí? Y venía, no era uno, eran varios, ¿no? Por encima de él había serafines, dice en plural. Sí, era como la corte real que acompañaba a ese señor que él estaba mirando. Ese señor en ese trono, en ese asiento grande, majestuoso, ¿sí? Pero había algo particular en esos serafines. Dice que con 2 cubrían sus rostros. La pregunta es, ¿por qué cubrían sus rostros? Hermanos, ante la presencia del Señor y el pecado en la vida del ser humano, y de pronto también en la bajeza, la Escritura dice que nadie ha visto a Dios cara a cara, que nadie puede mirarle a Él cara a cara, ¿sí? Porque de hecho morirá ante la santidad y la pureza de ese Señor. Y estos serafines cubrían sus rostros, ¿sí? En un acto precisamente de ellos proteger su integridad ante la presencia inminente y grande de nuestro Dios, ante su pureza, ante su santidad. Y también dice que con 2 cubrían sus pies. Uno se pone a investigar, ¿no? El por qué lo harían así, los pies. Y precisamente uno se acuerda cuando el Señor le dice allá a Moisés que quite las sandalias de sus pies, porque cuando se presentó en la zarza ardiendo dice, el lugar que tú pisas santo es. Y de alguna manera también ellos cubrían sus pies en un acto de reconocer su naturaleza también, que fueron creados, y digámoslo que por respeto, por vergüenza, cubrían esa parte de su ser también, ¿no? Como tal. Entonces dice que el uno al otro daba voces diciendo, aquí se repite el 3 veces santo, ¿no? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra, en lo absoluto, toda la tierra está llena de su gloria. Y esto es hermoso, saber que el planeta en el cual habitamos, a pesar de la condición del pecado, a pesar de la condición en que nos encontramos,
la gloria del Señor, la gloria del Señor, su santidad. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, allí él está haciendo una exposición de quién es ese Dios con el cual él está teniendo ese encuentro personal, ¿sí? Aún la naturaleza tiembla ante su presencia. Por eso dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Cada uno de nosotros ha tenido un encuentro personal con el Señor. Pero una de las cosas que no se nos debe olvidar, así el tiempo pase y las circunstancias, es quién es Dios. Es el Señor, lleno de gloria y majestad, y es 3 veces santo. Esto me ayuda a mí a entender a qué clase de Dios me estoy enfrentando, que no es un Dios que pasa por alto el pecado, la ofensa en nuestras vidas, ¿no? Pero sigue transcurriendo esta visión de Él y ocurre algo particular, y es que no solo ese encuentro de Él con Dios le permite reconocer quién es, sino también la condición en la que nos encontramos nosotros como naturaleza creada, ¿sí? Lo que produce un verdadero encuentro con Dios es que también hay reconocimiento del pecado. Isaías había sido llamado por Dios a ministrar, a servir en los periodos de estos reyes, a llamar a Israel al arrepentimiento, a llevar el mensaje del Señor a las naciones. Pero aquí, donde él tiene ese encuentro personal, él reconoce que de alguna manera su llamamiento o el ministerio que él desarrollaba no implicaba que él fuera un hombre limpio, puro y santo, ¿no? Sino que él reconoce el pecado. Entonces dijo él, ay de mí que soy muerto. Ese ay de mí no es una expresión de ay nomás, es una expresión precisamente de terror, de susto, ¿sí? Ante lo cual él está enfrentando en ese momento. Por eso dice, ay de mí, ¿sí? Ay de mí que soy muerto. Al estar ante la presencia del Señor, él reconoce que su condición del pecado merece castigo, porque la paga del pecado es la muerte. Eso dice la Escritura. Y él, al enfrentarse con esa majestuosidad de ese Dios 3 veces santo, se aterra, exclama, ay de mí, que soy muerto. O sea, aquí ya no hay alternativa para mí. Voy a morir. ¿Por qué? Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta condición, la cual él cita de merecer la muerte, el castigo, de ser inmundo, ¿sí? Esa palabra inmundo es algo que es asqueroso, que es sucio, ¿sí? Inclusive se habla de los trapos de inmundicia, que eran los que usaba la mujer menstruosa para cuando estaban en esos periodos naturales de su vida. Él se compara, él dice, de ser inmundos nosotros, ¿sí? Porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Cuántos de nosotros reconocemos esa condición a diario? Y a veces llegamos al culto, a veces llegamos a la iglesia, nos presentamos como si nada. Una semana con labios inmundos, grosería, participando en conversaciones no muy buenas. Y queremos presentarnos delante de Dios a decirle cuán grande es Él, a decirle santo, santo, santo. Entonces, ese encuentro verdadero que hemos tenido nosotros con el Señor nos lleva a entender, a pensar de que nosotros no somos dignos de ser llamados sus hijos, que nosotros debemos pensar bien, limpiar nuestras vidas, porque somos pecadores.
porque merecemos el castigo, ¿sí? Porque somos indignos de ver al Señor, como Él dijo, ¿sí? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, Iglesia del Señor, gracias a Cristo por su sangre bendita. Gracias a Cristo porque a través de ella hemos sido cubiertos de nuestros pecados, y hoy el Señor no ve a Javier, no ve a Luis, no ve a Marina, sino nos ve a través de Cristo, de su sangre preciosa. Pero debemos entender que hasta el día de hoy el pecado no ha salido de nuestra vida y que debemos tener un temor reverencial con relación a la manera como nos acercamos a Jehová, el Señor, Rey de los ejércitos, como lo dice aquí Isaías en esta porción. Pero ¿qué produce, aparte del reconocimiento de quién es Dios y de que hay un reconocimiento del pecado, qué más produce ese encuentro con Dios en la vida de Isaías? Porque esto nos va ayudando a nosotros a entender, como lo decía, a comprender a quién nos acercamos cuando oramos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros le buscamos, ¿sí? Que Él es santo, que Él es puro y que nosotros somos pecadores. Quiero decirles que también hay limpieza de pecado, que cuando se tiene un encuentro con el Señor, así como Él lo hizo a través de la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado, en este caso de este hombre Isaías, en su visión, el Señor no deja la situación así nomás, porque Él reconoce que es un hombre inmundo de labios, porque Él reconoce que es un pecador, porque Él reconoce que para poderse acercar a ese Dios maravilloso, no es así nomás. Por eso Él dice, ay de mí, que soy hombre muerto. Pero aquí en este versículo 6 y 7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Queridos hermanos, en ese encuentro que él tiene, que Isaías tiene con el Señor, vemos que es Dios quien toma la iniciativa de limpiarnos. Y uno de los serafines que estaba allí, dice, tenía en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Es Dios quien toma la iniciativa de limpiarnos, porque si fuera por nuestra propia voluntad, nosotros no nos acercaríamos a Dios. Si fuera por nuestro propio deseo, ningún hombre tiene el deseo de acercarse a Dios. Es Dios el que nos llama a nosotros. Es Dios el que genera ese cambio de vida. Es Dios el que hace esa limpieza en la parte espiritual. Y hasta el día de hoy, el Espíritu Santo sigue haciendo la obra a pesar de mí. Porque el que inició la obra en nuestras vidas, la perfeccionará hasta el día del Señor. Entonces es Dios quien sale al encuentro, quien toma la iniciativa de limpiarnos, y por eso hoy debemos dar gracias al Señor. Y esa limpieza de pecado debe ser permanente en nuestras vidas. Por eso Él dejó esa herramienta precisa para limpiarnos, es a través de la confesión de nuestro pecado. Y Él realiza la obra para limpiarnos. Dice que tocando con Él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. He aquí que esto tocó tus labios. Y yo quiero que ustedes se imaginen la impresión de este hombre Isaías cuando ve venir a ese ángel con ese carbón encendido y lo pone sobre sus labios. Se cree que la parte que tiene la mayor cantidad de órganos sensitivos son nuestros labios.
porque por ahí es que inicialmente entra la comida, el agua, y a veces si hay algo que no sirve, como es tan sensible, el organismo reacciona y dice no. Pero esos labios que son tan sensibles también y que nos ayudan, son labios inmundos que por nuestra naturaleza, por ahí es que salen las palabras sucias, por ahí es que salen las acusaciones, por ahí es que sale todo lo que de alguna manera daña nuestra relación con el Señor, daña nuestra relación con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe. Gracias al Señor, hoy el método que Él usó es diferente para nosotros. Pero ustedes se imaginan que para ser purificados tuvieran que resistir esa prueba de tener un carbón encendido puesto sobre sus labios y escuchar allí el sonido crocante de ese carbón quemando sus labios. Es terrible, ¿no? Una vez a mí me pasó que de chistoso me puse a asar unos masmelos y los asé en la cocina. Entonces yo puse el tenedor, agarré el tenedor y puse el masmelo en la punta y lo metí a la cocina y le di por un lado, por otro, pero vaya mi imprudencia que yo empecé a chupar el masmelo y me pareció rico, pero al ratico se me dio por chupar la última parte que quedaba en el tenedor y me la puse aquí en la boca, mire. Ahí me quedaron 4 líneas blancas del quemonazo que me metí, y eso fue para mí tremendo, y duré casi como 4 días mientras sanaban mis labios. Y yo me acordé de este pasaje, ¿no? Me acordé de este pasaje, cómo sería en este caso de Isaías, que el Señor usó eso para purificarlo, para limpiar su pecado. Y no solo eso, sino que Él, después de esa situación, dice: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Nosotros, hermanos, en el momento en que hemos creído en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hemos experimentado también la iniciativa de Dios por limpiarnos y también su obra, y fuimos declarados limpios a través de la sangre de Cristo. Entonces, ese encuentro verdadero con Dios implica también que debemos limpiarnos de ese pecado, que a Dios no nos le debemos acercar así nomás. ¿Cuántas veces a la semana usted saca un tiempo para confesar su pecado? Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O simplemente vivimos el día a día como si nada. Sí, ya soy salvo. Sí, yo conozco a Jehová, a Dios, hemos tenido esa relación a través de Cristo, y mi vida sigue en la inmundicia, y no quiero también cada día limpiarme, purificarme a través de la confesión. La venida de Cristo está cerca, y lo importante de la confesión es cómo estoy yo espiritualmente delante de Dios. ¿Estoy limpio o estoy sucio? ¿Cómo va a ser mi llevada al cielo? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo en este momento? ¿Cuál es el traje que yo uso? ¿Cómo me encuentro? ¿Limpio o estoy sucio como un indigente delante de Dios? No se dejen coger la noche. Es necesario sacar un tiempo para reflexionar, un tiempo para pensar en esto y confesar nuestros pecados delante de Dios y mantenernos en una actitud de limpieza espiritual. Pero también, aparte de el reconocimiento de quién es Dios, ese reconocimiento del pecado y la limpieza del pecado, también un verdadero encuentro con Dios produce en mi vida la disposición al llamado de Dios. La disposición al llamado de Dios, de escuchar ese llamado, de saber que no le vamos a servir al pastor, no le vamos a servir al anciano, no le vamos a servir a la directiva eclesial, sino es precisamente ese llamado que Dios hace. Y ahí fue donde Dios llama precisamente a este profeta, ¿sí? Y le dice de alguna manera
qué le iba a encomendar, pero hay disposición para ese llamado. Este profeta no se rebeló, este profeta no dijo, no, esa misión que usted me va a encomendar es imposible para mí, no he pasado por el Instituto Bíblico de la NASA para prepararme y servir en la obra, yo la verdad soy muy malo para hablar o esto. No. Dice ese versículo 8 de la siguiente manera: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese llamado de Dios se oye. Hoy Dios está llamando a muchas personas a servir en su obra. Y ese llamado se hace a través de hombres espirituales, así como este hombre Isaías, de hombres que llaman para que sirvan al Señor. Pero ese llamado tiene que tener una disposición de su parte, hermano. No lo miren como una carga, no lo miren como una obligación. Ay, no, qué jartera para mí, que me están llamando, que por qué no ayudo en esto, o que por qué no colaboro. Entonces el llamado de Dios se oye a través de sus líderes, y hoy especialmente a través de los líderes de la iglesia, cuando te llaman a ti a que hagas parte de un servicio. Ese es el llamado. Por eso él dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién? ¿Hay alguien? ¿Dónde está? Pero lo vemos a él, que él dice, heme aquí, envíame a mí. Y hay una canción, ¿no?, de misiones que la usan mucho, que dice, heme aquí, envíame a mí. Pero a veces le cambian la última partecita de la letra, dice, heme aquí, envíalo a él. No dice envíame a mí, sino, ¿sí?, envíalo a él. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer al llamado del Señor. Nos queremos resistir a ese llamado. Pero el llamamiento de Dios es irresistible, hermanos. Por mucho que usted quiera evadirlo, Dios va a estar allí todavía, llamándolo a usted, y debe haber una disposición suya a ese llamado de Dios. Hoy quiero darle gracias a Dios por la iglesia, especialmente aquí en el barrio La Soledad, una iglesia que yo he notado que se dispone al llamado de Dios. Invitarlos y motivarlos para que sigamos en esa tónica de querer disponernos para nosotros servir, responder a ese llamado. Entonces, hermanitos, hermanas, para ir concluyendo en esta mañana, lo que produce un verdadero encuentro con Dios, y si ustedes ya han tenido ese encuentro como lo tuvo Isaías, hoy usted no necesita una visión majestuosa parecida a la que tuvo Isaías, una señal del cielo, sino es precisamente a través de Jesucristo, de su Hijo, que Él nos llama a creer, a aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Y en ese momento, cuando tú lo haces, que le dices al Señor, toma mi vida, te pido que entres a mi vida, que tu Espíritu Santo more en mí, ahí se da ese encuentro personal con el Señor. Y ese encuentro implica que usted debe reconocer quién es ese Dios que lo ha llamado, ese Dios que es Señor, que es glorioso, que es santo. Ese encuentro implica también que reconocemos nuestra condición, nuestro pecado, que merecemos el castigo, que somos seres inmundos delante de la presencia y la santidad de Dios, que si no fuera por la sangre de Cristo estuviéramos perdidos totalmente, hermanos. Y también ese encuentro implica precisamente que nuestro pecado ha sido limpiado, pero queremos mantener unos hábitos espirituales saludables a través de la confesión de nuestro pecado y apartarnos de él. Y también estar dispuestos al llamado del Señor, estar dispuestos al llamado de Dios. Quiero concluir esta mañana diciendo estas palabras, ¿no? Y es que Dios ofrece la oportunidad de un encuentro verdadero con Él. Allá en Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
comeré con él y él conmigo. Hoy todavía el Señor está dando la oportunidad para que tengamos un encuentro verdadero, un encuentro personal con Él. Si usted todavía, a través de estos tiempos, escuchando la palabra de Dios, no ha tenido la oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor, lo invitamos para que lo haga, para que entregue su vida al Señor, para que lo invite a tener el control de su vida, que usted pueda abrir su corazón delante de Él y confesarle su pecado, ¿sí? Que usted pueda confesar que ha sido una vida no solo sufrida, sino una vida dominada por la perversidad, por la inmundicia, por el pecado, y pedirle al Señor que limpie su vida, así como lo hizo con Isaías, y que lo limpie precisamente a través de la sangre de Cristo que lo cubra, y que empiece una nueva relación con el Señor y obedecer al llamado de Dios. Pero también quiero decirle a usted, querido hermano, querida hermana, que las cosas con Dios no son a la ligera, que hay que entender que al Dios al cual usted ha decidido aceptar es un Dios diferente a lo que usted conoce, un Señor que no se congracia con el pecado, un Señor que es 3 veces santo, el cual merece de nosotros todo el respeto, el cual merece de nosotros toda nuestra disposición a humillarnos delante de Él y a obedecerle, porque es nuestro Dios, es nuestro Señor. Él reina, Él decide, y todo lo que Él hace es bueno, es limpio, es puro, y no hay cómo podamos nosotros contradecirlo, no hay cómo podamos nosotros evitar precisamente su poder, su grandeza. Y les invito a estar dispuestos a ese llamado que Dios le hace a través de los líderes de la iglesia, de servir, de honrarle, de llevar una vida para el Señor. Vamos a orar, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. A los que somos hijos y a los que aún todavía no han tenido ese encuentro con el Señor, los invitamos a entregar su vida al Señor. Padre Santo, te damos gracias, porque a esta hora de la mañana, a través de este encuentro personal que tuvo Isaías contigo, tú nos permites conocer quién eres, tu grandeza, tu señorío, tu santidad. Igualmente, nos permites entender que somos seres humanos débiles, proclives al pecado, Señor. Pero también en tu misericordia, tú nos limpias del pecado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú, Padre Santo, nos limpias, y que si nos apartamos encontramos la misericordia. Ayúdanos como iglesia cada día a mantener nuestra relación contigo y llevar una vida de santidad, una vida de limpieza delante de ti, y ser sensibles al llamado que tú tienes a nuestras vidas. Muchas gracias te damos, Señor, y gracias por habernos permitido en esta mañana sacar este tiempo para estudiar más de tu palabra y para conocerte mucho más a ti, Padre. Recibe la gloria y la honra que solo tú mereces, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.